Argentina se consiguió media sanción y por unanimidad para el proyecto de educación financiera. Para charlar sobre esto, para hacer referencia de qué se trata y conocer un poquito más sobre el proyecto, está en línea con nosotros la senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo. Senadora, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Hola Pablo, muy buen día para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Buen día. Un placer. Bueno, senadora, cuéntenos un poquito sobre este proyecto, que en el día de ayer ha conseguido este importante aval. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, es un proyecto que presentamos con mi equipo el año pasado, con el objetivo de poder satisfacer una demanda que veníamos teniendo de parte de las juventudes de nuestro país. En esto de poder analizar la Ley Nacional de Juventudes, durante el año pasado nos reunimos con muchas provincias, con muchos jóvenes de distintas provincias de nuestro país, y era recurrente dos temas, bueno, las cuestiones, lo que tiene que ver con conectividad y el acceso a la conectividad, y lo que tiene que ver con esto de poder comprender y aprender más sobre distintas herramientas financieras que son los que van a guiar sus destinos también, ¿no? Senadora, en su vida adulta. Creo que todos sabemos los problemas que ocasiona por ahí tener desconocimientos en este tipo de temas, y está bueno poder aprenderlo desde chicos, desde los niveles inicial, primario y hasta secundario, para así generar hábitos que hagan de personas responsables, financieramente responsables. La idea es, obviamente, evitar y acompañar a las y los jóvenes de todo el territorio en esta brecha que se ha generado, ¿no? En cuanto a las desigualdades, principalmente económicas, que los jóvenes puedan administrar su futuro a nivel económico. Apunta a esto, ¿no? Una ley que promueve inclusión sobre todas las cosas. Claro, exactamente. Normalmente nosotros lo que vemos es que cuando uno se convierte en adulto, por decirlo de alguna manera, empieza a utilizar estas herramientas financieras y bancarias. La cuestión es que uno no entiende de eso hasta que no se topa con esas herramientas. Claro. Entonces el objetivo es que desde jóvenes, que desde niños, niñas, adolescentes, podamos generar igualdad, acceso en condiciones de igualdad a estas herramientas, y que todos podamos contar con la información necesaria para que el día de mañana podamos decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro dinero. Y que esto no se dé únicamente en los sectores sociales más altos, digamos, sino que pueda ser en todos los sectores, desde los más vulnerables hasta los más apoderados, para que todos podamos contar con las mismas herramientas de conocimiento. Siempre creemos en el conocimiento como un bastión que genera igualdad de oportunidades. En general con esta iniciativa. Y además, debo decir que no es solamente un reclamo de los jóvenes, digamos, de quienes van a recibir esta educación, sino también de los docentes y de las docentes. Me han escrito muchos docentes por redes sociales y a mi teléfono personal agradeciendo también esta iniciativa, porque la verdad es que creo que todos entendemos lo difícil que se hace por ahí tener que estar explicando desde cero cuando uno no recibe una educación desde más niños, ¿no? Desde pequeños, y puede generar hábitos que sean saludables y que sean informados, en este caso, respecto de la educación. Sí. Senadora, ayer en el discurso también hablaba de que había una estadística de países también donde se encontraba Argentina, decía. Sí, exactamente. Que es del año 2017, sobre 39 países del mundo, del Banco de Desarrollo de América Latina, 39 países del mundo, y nuestro país se encuentra en el puesto número 37, es decir, que estamos bastante relegados respecto de este tema. Hoy el Banco Central de la Nación está apostando a la educación financiera, lo lleva adelante mediante un programa que por sobre todas las cosas indica o realiza una enseñanza respecto de la cultura del ahorro, pero nosotros creemos que debemos ir muchísimo más allá, que no es solamente saber cuidar nuestros ahorros, sino también saber entender para qué sirve el dinero, qué es lo que se puede hacer con él, cómo se puede gestionar para que aumenten nuestros capitales, y también si necesitamos sacar un préstamo o lo que sea, bueno, que podamos tener decisiones respecto de lo que nos ofrecen las entidades bancarias también. Claro. Yo creo que es fundamental poder saber y no siempre firmar. Cuando uno accede a un crédito, un préstamo, uno firma de uno confiando en lo que el banco nos dice, y yo creo que está bueno poder leer siempre la letra chica y estar asesorados desde el principio, porque si no caemos en esto que le sucede a muchas familias de
no lograr llegar a fin de mes porque tiene un endeudamiento que es fatal y que los condiciona su vida. Sí, senadora, la verdad que este es un proyecto que está en la parte de educación muy importante. ¿La currícula sería en primaria y secundaria? Nosotros proponemos que sean los niveles inicial, primaria y secundaria, porque también desde chicos, mediante el juego, se puede comenzar a entender sobre estos temas. Ahora, por supuesto, hay que esperar la media sanción restante de la Cámara de Diputados, pero después, por sobre todas las cosas, hay que esperar la reglamentación. Claro. Nosotros vamos a hacer una propuesta de reglamentación también al Ministerio de Economía de Nación y al Ministerio de Educación de Nación, para que tengan a la vista qué es lo que nosotros pensábamos a la hora de determinar esta iniciativa. Senadora, con respecto a esto, me imagino que previo a la presentación y demás ha habido un diálogo importante con el sistema educativo o quienes toman las decisiones en el sistema educativo. ¿Cómo ha sido la respuesta desde este lugar, desde docentes, profesionales, pero por sobre todas las cosas, quienes después deben, entre otras, modificar la currícula? Sí, nosotros en su momento le llevamos el proyecto al ministro Trota cuando era ministro de Educación, y la verdad es que habíamos tenido un fuerte apoyo de parte del Ministerio de Educación de Nación, pero también tuvimos un muy buen acompañamiento de parte del Ministerio de Economía de Nación. Ahí nos reunimos con Mercedes de Alessandro y con otro funcionario a cargo de la Subsecretaría de Economía. Y que con ellos, o sea, ellos vieron con muy buenos ojos esto de poder implementar un proyecto de estas características y nos sugirieron también de acompañarlo con un documento que pudiera establecer en cierta medida la reglamentación de lo que nosotros pensábamos, porque al hablar de educación financiera es muy amplio el concepto, ¿no? Claro. Hay que saber cómo bajarlo a tierra, porque después los que van a recibir esta educación van a ser personas que no tienen conocimiento sobre estos temas y que nosotros queremos apuntar a esto, a generar condiciones de igualdad, a que la información se dé de manera equitativa entre todos los sectores, de empezar desde cuestiones que son sumamente simples como la apertura de una cuenta bancaria hasta la inversión en criptomonedas, no sé, todo lo que tenga que ver con educación financiera me parece que es fundamental en estos tiempos. Hay muchos jóvenes que están incursionando en esto de las criptomonedas casi sin saber y han aprendido por medio de internet. La verdad es que eso también hay que tratar de regular. Sí, y senadora, si los trasladamos provincialmente, los chicos en días están por cobrar las estampillas escolares y también ellos saber qué hacer con sus ahorros. Exactamente, es mucho dinero, son $1.200 los que da el gobierno de la provincia con las estampillas escolares desde hace varios años ya. Claro. Y la realidad es que sí, es necesario poder saber qué hacer con esos ahorros porque bueno, es mucho dinero más en estos tiempos. Y sí, hay que, por sobre todas las cosas, entender de dónde viene el sacrificio que genera obtener un peso y cómo poder ahorrarlo para poder darse sus gustos también el día de mañana. Senadora, ayer en el Senado y en las últimas horas han sucedido varias cosas, varios ítems, se ha trabajado en varios proyectos, entre ellos lo que fue un fuerte rechazo sobre el tema Plataforma Continental a la situación que se vive con Chile, un proyecto para rechazar prácticamente el intento de Chile, porque, a ver, esta violación que presenta Chile sobre el Tratado de Paz y Amistad, allá celebrado por 1984, ¿esto también fue por unanimidad? Sí, exactamente, sí, nosotros ahí había unos 5 o 6 proyectos de parte de distintos senadores de la Cámara en ese sentido para rechazar el mensaje del presidente Piñera, donde ocupaba más de 5.000 kilómetros cuadrados de territorio de plataforma marítima argentina, y la verdad es que sí, fue un rechazo unánime por sobre todas las cosas, pero entendiendo de que en estas cuestiones no debe haber banderías políticas que hagan que nuestro país, digamos, pierda soberanía de alguna manera. Claro, porque lo que busca Chile es apropiarse de un sector que nos pertenece, es la realidad. Exacto. Sí, ayer mostraban un mapa que era muy claro, que bueno, me gustaría poder graficárselos en este momento, pero era bajando de Argentina, continente, hacia el sur, hay un gran sector marcado en rojo, digamos, que es donde ha querido ingresar Chile a partir de este mensaje del presidente. La verdad es que nos parece un poco absurdo, pero por sobre todas las cosas nos parece irrespetuoso hacia los hermanos argentinos. Creo que Argentina y Chile son dos países
donde tenemos muy buenas relaciones hoy por hoy, de tipo comercial y de tipo turístico y en distintos sentidos. Entonces creo que nada, hay que poder respetar estas cuestiones también. Senadora, se vivió además ahí en el Senado dos hechos que marcaron un poquito. Primero, bueno, la presencia de Esteban Bullrich, que recibió una ovación, claro, más allá del color político, fue obviamente un recibimiento por todo lo que le pasa a Esteban. Me gustaría una reflexión con respecto a eso. Sí, la verdad es que ayer lo veía. Esteban es un compañero, si bien forma parte de un partido político opositor al nuestro, es una persona siempre muy respetuosa y muy cálida, y verlo en esta situación, por supuesto que a todos nos acongoja de alguna manera o nos angustia, y por eso creíamos necesario poder aplaudir su presencia, porque es muy fuerte de su parte estar ahí en ese momento junto a todos, no poder expresarse. Él ya no puede expresarse por sus propios medios, bueno, y cada vez se ve cómo se deteriora su salud, pero él siempre firme y con sus convicciones políticas intactas. Senadora, y por último, agradeciendo su tiempo, ayer se esperaba algo que tenía que ver con la ley de etiquetado. Hemos dialogado con usted en otra oportunidad. Bueno, la oposición decidió no apoyar esto, pero sin embargo, haciendo otro contrapunto desde la gastronomía, se aprobó, a mi entender, de manera innecesaria, insisto, a mi entender, el Día Nacional del Kimchi, algo que, bueno, se venía trabajando y más recibió mucho repudio en las redes sociales también, considerando algunos que no era necesario. Con respecto a estos contrapuntos, ¿cuál es su opinión? Bueno, y primero hay que explicar un poco de qué van estos proyectos que por ahí para algunos no son demasiado importantes, o para el desarrollo de la nación no son sumamente importantes, pero para ciertas comunidades que hoy apuestan en nuestro país sí lo son. Y lo mismo que los proyectos de declaración, a lo mejor claro, los proyectos de declaración no son de suma importancia para todo el territorio argentino, pero por ejemplo si declaramos de interés, no sé, ciertas jornadas que se hacen en nuestra provincia de San Luis, para ese sector en específico, es importante, son importantes. Claro. Entonces yo creo que el tiempo da para todo, que el tiempo da para leyes que son sumamente trascendentales y también para otras que son importantes para ciertos sectores de la sociedad y no para todos. Entonces en ese sentido es que bueno, muchas veces debatimos y se tratan este tipo de proyectos. Ayer muchos de los proyectos no fueron oralizados porque eran proyectos por ahí no trascendentales para el desarrollo de la nación, pero sí muy importantes para Mendoza, Catamarca, claro, para Río Negro, para distintos lugares. Y después, respecto de lo que pasó con etiquetado frontal, la verdad es que es una lástima. El día martes yo viajé acá a San Luis por la mañana y me encontré en el aeropuerto mientras estaba desarrollando la sesión con el diputado Ricardo, que no estuvo presente. Y la verdad es que uno piensa cómo puede ser más importante los intereses de ciertos grupos económicos alimenticios en este sentido, grandes grupos económicos alimenticios de nuestro país, mucho más importantes que la salud de 45 millones de personas. Porque hoy tener una ley de etiquetado significa eso, significa tener en los supermercados, en los kioscos, en los almacenes de nuestro país, productos que tengan la etiqueta, si tienen mayores calorías, mayores grasas saturadas, si tienen azúcares, todo lo que es sodio. Claro, sí, los excesos con los que convivimos. Información a la gente, por sobre todas las cosas, para que pueda decidir qué comer, claro, con qué alimentarse, qué beber. Definitivamente. Senadora, gracias por su tiempo, la seguiremos la próxima, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, muchas gracias a ustedes por el contacto y la amabilidad. Hasta la próxima.